Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este curso de capacitación organizado por la Suprema Corte de Justicia de México. De modo que, en primer lugar, quiero formular un agradecimiento especial a la Suprema Corte de Justicia de México por esta invitación y, en particular, a su organizadora, la doctora Agustina Palacios, que es además una gran amiga. Así que, bueno, gracias Agustina y gracias a la Suprema Corte de México por esta oportunidad de participar. Estoy realmente muy contenta de poder estar aquí compartiendo este momento con ustedes en este transcurso en el que vamos a hablar de ciertas intersecciones que se plantean entre la situación de las personas mayores y la discapacidad en el contexto de lo que es el acceso a la justicia. Y para ello vamos a partir de algo que constituye un dato de nuestra era posmoderna, que está dado por un fenómeno demográfico y social que era inédito hasta tiempo atrás, que es el crecimiento exponencial que ha tenido la expectativa de vida. Si hurgamos un poco en las estadísticas, por ejemplo, las estadísticas aportadas por la CEPAL nos indica que para el año 2000 la población de personas mayores de 60 años o más de ello era de 43 millones y para el año 2025 se estima que va a rondar los 100 millones de personas. Asimismo, en Naciones Unidas, también en estadísticas que nos aporta este organismo internacional, estima que para el año 2050 la población de personas mayores de 60 años va a rondar el 20% de la población mundial. De modo que se produce una situación innegable, que es este crecimiento exponencial de la expectativa de vida, pero esto ha ido acompañado de un proceso paralelo de empobrecimiento, marginación y exclusión para estas personas mayores. Se produce así algo que podríamos llamar una paradoja, en realidad una sociedad que gracias al avance de la medicina y del conocimiento científico ha podido desafiar los mayores retos de lo que constituye el envejecimiento biológico, no ha podido, sin embargo, enfrentarse a los efectos negativos del envejecimiento social. Es decir, cada vez mayor cantidad de personas llegan a la edad mayor, cada vez mayor cantidad de personas superan los 60, los 65 años de edad, pero sin embargo este regalo, por así decirlo, dado por el aumento de la expectativa de vida no ha podido ser acompañado por acciones concretas en el ámbito de lo que constituye el envejecimiento social, es decir, no hay acciones sociales tendientes o relativas al modo en que estas personas van a llevar adelante su calidad de vida y no hay acciones tampoco económicas que procuren o garanticen el recurso o sostén de estas personas. De modo que si observamos los relevamientos que plantea la Organización de Naciones Unidas da cuenta de ciertos problemas sistemáticos que se plantean en todo el mundo en torno a la situación de las personas mayores y que vienen dados por la pobreza y la precariedad en las condiciones de vida, la discriminación por motivos de edad, la violencia, el maltrato, la falta de medidas y servicios especializados, servicios, centros residenciales, centros de gerontología, lugares adecuados donde las personas mayores puedan vivir, políticas públicas adecuadas para que ellas puedan permanecer en el ámbito de sus familias y no tener que ser transferidas a otros ámbitos residenciales no deseados al final de su vida. De modo que esta última etapa de la vida, presentada o parangonada con los logros de la medicina a la luz de lo que es el alargamiento de las posibilidades de vida, va acompañada de esta situación de marginación o de esta situación de exclusión que genera múltiples circunstancias de discriminación causadas exclusivamente por razón de la edad. Y entre esas circunstancias podemos mencionar algunas: situaciones de empobrecimiento, la exclusión del sistema económico, el aislamiento, la soledad, la marginación social, la pérdida de la autoestima, las crisis en la identidad, los abandonos, el destrato, el maltrato, los abusos, la violencia. La edad mayor es la edad de los duelos, como dicen los franceses, la conocida edad, la sentida edad de los lutos, los duelos por las personas queridas que ya no están, los duelos por la mayor cercanía a la muerte, los aumentos de sufrir deterioros físicos y cognitivos, la pérdida de productividad. Esta paradoja nos muestra además un dato incontrastable de nuestra realidad. Un tiempo atrás, muchos años atrás, en realidad los ancianos eran vistos como aquella persona
que atesoraba la mayor cantidad de sabiduría, atesorada durante años, propia de su pueblo. Sin embargo, hoy en día el envejecimiento es visto como algo negativo, es visto en realidad con una manera que intenta desoírla, que intenta no visualizarlo, que intenta eliminar este factor que se considera un factor negativo del envejecimiento. En realidad, incluso las palabras a las cuales se hace referencia, se habla de tercera edad, de abuelos, de abuelas, de viejos, viejas, no se trata más que de eufemismos que lo que tratan de hacer es ocultar una realidad que no es querida, que no es deseada por las personas y que está dada en realidad por el reflejo de aquel declive, de aquel deterioro al cual todos vamos a arribar por una cuestión meramente cronológica y que lo que ocurre es que no nos agrada porque se opone a los factores de productividad, belleza, posibilidades y consumo que son imperantes en nuestra sociedad actual. De modo que alrededor de la situación de las personas mayores se anidan una serie de estereotipos, es decir, una serie de afirmaciones o de patrones que se considera que las personas mayores revisten por su sola condición de tales. Entre esos estereotipos se piensa que las personas mayores son frágiles, que son influenciables, que son manipulables, que no pueden decidir por sí, que no tienen habilidades, que son incapaces, que portan patologías únicamente, que son enfermos, que carecen de habilidades. Todos estos estereotipos permiten que las políticas públicas y el derecho aporten un tratamiento diferenciado para el abordaje de estas personas mayores y esto provoca que finalmente sus decisiones, incluso en las cuestiones más personales de su propia vida, no sean realmente tenidas en cuenta y se enfrenten a una gran cantidad de restricciones o limitaciones a la hora del ejercicio de sus derechos. Y voy a poner un ejemplo práctico, bien real y bien actual en relación a lo que implican los estereotipos por razón de edad, esta presunción de incapacidad y de debilidad en torno de las personas mayores y que fue dado en mi país, en la Argentina, a partir del caso de la pandemia del COVID-2019. En este caso, a partir de la pandemia, nosotros sabemos que se han dictado determinadas medidas de protección a lo largo del mundo. En nuestro país, en mi país, en Argentina, fue dictada una medida llamada de aislamiento social preventivo y obligatorio, que implicó que las personas tienen que permanecer en sus domicilios y solamente pueden hacer abandono de los domicilios aquellas que presten servicios esenciales, como son, por ejemplo, los trabajadores de la salud, y únicamente en la situación de proveerse víveres, alimentos de primera necesidad, de higiene, alimentación, etcétera. Elementos básicos de la vida cotidiana. Entonces, esto implica claramente una situación de restricción y de limitación de derechos. Y entonces es interesante ver qué ha dicho, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un documento reciente, que es la Resolución 1 del 2020, que propone ciertas guías y principios de actuación y de interpretación para analizar las decisiones que dicten los estados en el marco de estos contextos. En estas guías de actuación, la Comisión Interamericana señala que todas aquellas medidas que dicten los estados y que impliquen restricciones a los derechos y garantías fundamentales tienen que estar basadas en principios del bien común, de prevalencia del bienestar general por sobre los intereses que son de naturaleza privada, pero que sin embargo, para que estas medidas sorteen el test de legitimidad, tienen que cumplir ciertos estándares de proporcionalidad, temporalidad, legalidad y necesidad. Es decir, las medidas que cercenan derechos individuales tienen que ajustarse a estos principios pro persona de proporcionalidad, legalidad, temporalidad y de necesidad, que son los modos en los cuales puede justificarse esta suerte de estado de excepción o de emergencia planteado en los países. Entonces, en mi país, en Argentina, se planteó una situación muy particular que justamente comprometió al colectivo de las personas mayores, dado a partir de una resolución de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina. Esta resolución número 16 de la Jefatura de Gabinete dispuso que, así como todas las personas podían, según las previsiones del señor Presidente de la República, dejar su domicilio para hacer estas suerte de mandados o compras de mero trámite para aprovisionamiento alimentario y de salud y de primera necesidad,
Sin embargo, para el caso de las personas mayores de 70 años, estas personas antes de salir de sus domicilios tenían que comunicarse con la línea 147 y dar aviso de la salida de su domicilio. El objetivo que plantea la resolución es que una vez que las autoridades públicas toman contacto con la persona mayor que desea salir de su domicilio, puede de alguna manera identificar aquellas situaciones que puedan ser resueltas con la colaboración de la comunidad o con la colaboración de los miembros del grupo familiar y evitar de esta manera la salida de la persona mayor. Un grupo de personas mayores plantea ante la justicia la inconstitucionalidad de esta resolución porque dice que en realidad aquí se está produciendo una discriminación fundada exclusivamente en el factor de la edad y que en realidad el principio de igualdad marca que las personas deben ser tratadas como iguales en iguales circunstancias. Y aquí lo que se está produciendo es un recorte a un segmento poblacional porque se presume que el hecho de tener 70 años o más va asociado a una condición de debilidad. Y el riesgo en este caso no lo aporta exclusivamente la edad. El juzgado contencioso administrativo analiza este planteo formulado por estas personas mayores y en función de esto lo aplica en primer lugar el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a ser tratados de manera igual ante igualdad de circunstancias y aplica la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores que vamos a ver en el transcurso de estos minutos que vamos a compartir hoy. Esta convención en el artículo 1 señala que los Estados partes únicamente pueden establecer restricciones y limitaciones a los derechos reconocidos en la Convención Interamericana con propósitos de proteger el bienestar general en la medida en que dichas restricciones y limitaciones no contradigan el propósito y la razón o los fines de los derechos reconocidos en la Convención Interamericana. El fallo repasa los conceptos de discriminación por edad en la vejez y de discriminación que vamos a ver en un ratito, explica la Convención Interamericana y aplica el derecho a vivir con dignidad que contiene el artículo 6 de la Convención Interamericana en igualdad de condiciones con las demás personas y el derecho de autonomía que también contiene el artículo 7 de la Convención Interamericana y que está dado por el derecho de la persona mayor a poder decidir su propio plan de vida, a tomar sus decisiones, a establecer su proyecto autorreferencial en todas las esferas de la vida. En función de eso, entiende que en el caso concreto, el dictar una resolución que exclusivamente abarque a un colectivo determinado, como es el colectivo de las personas mayores de 70 años, implica en realidad abarcar una categoría de las que en el derecho internacional se califican como categorías sospechosas. Con lo cual, entonces, el considerar a esta decisión como enmarcada o fundada en la estereotipación de una categoría sospechosa implica algunas consecuencias. En primer lugar, se invierte la carga de la prueba, es decir, que es en este caso el gobierno el que debe mostrar que la distinción no ha obedecido a una discriminación. En segundo lugar, tiene que haber un control mucho más riguroso de los fundamentos que se emplearon en la norma. En función de esto, entiende el fallo que acá, con esta medida de la jefatura de gabinete, se ha producido una discriminación en razón de edad que vulnera los derechos y las garantías de este grupo, exclusivamente basado en la circunstancia de la edad. Y es que lo que está detrás de situaciones como la que hemos ejemplificado con este sencillo fallo, con esta sencilla sentencia judicial, es el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos habla de aquellas situaciones de marginación, exclusión o de discriminación que impiden que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas. Y en el caso de las personas mayores, la vulnerabilidad provoca este fenómeno llamado el fenómeno del edadismo. Así como lo vemos en otros colectivos vulnerables, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, el fenómeno del sexismo, considerar el estándar a la luz del estándar de hombre medio, maduro, adulto, blanco, de clase media, y que entonces considera que las mujeres no son capaces de tomar sus propias decisiones o están subordinadas a la situación del hombre. El fenómeno del capacitismo, también el estándar de quién es la persona capaz y que ha excluido históricamente a las personas con discapacidad del ejercicio de los derechos fundamentales. Bueno, en el caso de las personas mayores se da este fenómeno del edadismo, que presenta a un grupo de personas que por la sola circunstancia de la pertenencia a una determinada edad son vistas como improductivas, frágiles, débiles, declinantes, y entonces la sola edad es la que sirve para justificar tratamientos diferenciados. Tenemos que recordar
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en el caso Jiménez López con Brasil en el año 2006, en esta sentencia de fecha 4 de julio del 2006, trabajó profundamente el concepto de vulnerabilidad y estableció que toda persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial en función de las particulares obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos que tienen que satisfacer los estados. No alcanza así con que los estados tomen conductas abstencionistas, se abstengan de vulnerar derechos, sino que es necesario que los estados brinden medidas de acción positiva que tienen que ser determinadas en función de la particularidad de la particular situación que tiene este sujeto de derecho, sea por su condición personal o sea por la situación específica en la que se encuentra. De modo que acá podemos concluir como una primera conclusión preliminar de esta primera parte de esta conversación, que en realidad el envejecimiento no es un problema en sí, sino que el problema está dado por las respuestas sociales, o mejor dicho, por la falta de respuestas sociales a un fenómeno que en realidad no es intrínsecamente negativo, pero sí claramente es intrínsecamente inevitable. Entonces, pueden haber tres modelos de políticas públicas que adopten los estados para afrontar la situación de las personas mayores. Y estos modelos parangonan con los modelos que se han establecido en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad. En primer lugar, tenemos un modelo de políticas llamadas conservadoras, que son aquellas donde en realidad el Estado se repliega, no hay intervención del poder público, se cree que la cuestión de las personas mayores es una cuestión a ser resuelta en el ámbito de la sociedad y en el ámbito de la familia. Esto podemos parangonarlo con el llamado modelo de prescindencia en materia de personas con discapacidad. Después tenemos una serie de políticas que son aquellas políticas llamadas tecnocráticas que asocian con el modelo médico en materia de discapacidad. En realidad las políticas tecnocráticas intentan mejorar. ¿Qué es lo que intentan mejorar? La situación de vulnerabilidad. ¿A qué se asocia esta situación de vulnerabilidad? A las situaciones o a los condicionantes de salud. Con lo cual lo que se intenta es de paliar la condición negativa de salud de la persona mayor y por eso asocia al modelo médico. Aquí está asociada este principio o este estereotipo del edadismo que nosotros hablábamos hace un ratito. Y luego tenemos aquellas políticas públicas que son las adecuadas o las más aconsejables, que son las que condicen con el modelo social de derechos humanos, que son las políticas públicas sociales. Es decir, estas políticas están construidas con la participación de la persona mayor y obedece a un enfoque basado en derechos y es decir, a una igualdad de trato. Sobre este particular aborda el estudio del relator especial de Naciones Unidas sobre el disfrute del más alto nivel posible de salud, el relator especial Annan Grover de Naciones Unidas. Él habla de que en realidad el problema que se plantea respecto de las personas mayores es que el envejecimiento es visto como un problema biomédico y entonces aquí se asocia este problema biomédico con la normalidad y con la patología, al equiparar la edad avanzada con la patología y con la enfermedad. Esto contradice una mirada holística de lo que es el derecho a la salud y lo que hace es consolidar la mirada que entiende que las personas mayores son dependientes y son enfermas. Entonces el relator especial opina que en realidad tiene que haber un enfoque holístico de la salud que sea un cambio de paradigma que parta de reemplazar este paradigma de carga social que está asociado a la situación de las personas mayores y parta a pensar en una idea de envejecimiento activo, es decir, una idea de envejecimiento que esté centrado en todas las aportaciones permanentes que las personas mayores pueden efectuar a la sociedad. La Organización Mundial de la Salud adopta esta nomenclatura del envejecimiento activo porque en realidad dice, se es persona mayor, se es una persona vieja, por el hecho de que alguien nos coloca dentro de ese grupo. En realidad el envejecimiento es un proceso histórico y un proceso cultural. Es la discriminación hasta este grupo la que constituye el grupo. En realidad, ¿por qué uno mira la pertenencia de una persona a un determinado grupo? Es porque la sociedad históricamente ha discriminado a la persona dentro de ese grupo. Y hay dos situaciones puntuales o las dos situaciones más fuertes que vamos a trabajar hoy y que se asocian con esta idea de discriminación por grupo y que justamente provocan un empobrecimiento de las condiciones de vida y una descalificación de las condiciones de vida de las personas mayores. Y son la capacidad jurídica, el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas mayores
y el ejercicio de su autonomía personal en todos los ámbitos de su vida privada. En el ejercicio de la capacidad jurídica se torna necesario, al igual que ocurre con las personas con discapacidad, especificar sistemas de apoyo y salvaguardas que sean ajustados a su particular condición para poder ejercer la capacidad jurídica. Y en el ámbito de la autonomía personal es importante fortalecer el ejercicio del propio proyecto de vida autorreferencial de las personas mayores en todo el ámbito de sus derechos personalísimos. Es necesario así, según también explica la experta independiente de Naciones Unidas, Konfelmate, la experta independiente en personas mayores, reemplazar este enfoque biomédico que está asociado a la enfermedad y a la dependencia funcional para basarlo en un enfoque de derechos humanos. Cuando nosotros abordamos cómo es vista y cómo es respetada o no respetada la capacidad jurídica y la autonomía de las personas mayores en el ámbito del ejercicio diario de sus derechos personalísimos, vemos que en realidad hay múltiples circunstancias de vulnerabilidad en todas las áreas del ejercicio de sus derechos. Estas situaciones de vulnerabilidad lo que hacen es reflejar diferentes formas de violencia hacia la persona mayor que están dadas en toda una serie de categorías que podemos enlistar de algunas o agrupar de alguna cierta manera un poco más ordenada. Hay situaciones de vulnerabilidad o de violencia física, situaciones de sobre o submedicación, sea que las personas vivan con sus familias o sea que vivan en ámbitos residenciales de largo plazo, situaciones de abandono alimentario, contenciones físicas, situaciones de maltrato emocional, agresiones verbales, amenazas, violaciones a la privacidad, humillaciones, situaciones de maltrato espiritual, obstáculos que impiden que la persona pueda favorecer la toma de decisiones propias, situaciones de violencia económica, no se les autoriza el uso de sus recursos económicos, se les manipula el uso de estos recursos económicos, se los intimida o se los engaña en la disposición de esos bienes, se los expulsa del hogar y sus viviendas son ocupadas por familiares o por terceras personas. Hay situaciones de violencia estructural o cultural dada por la discriminación y la exclusión que en la sociedad o en la comunidad viven las personas mayores. Hay discriminaciones ante la seguridad social, por ejemplo, en todo lo que es la negativa y la burocracia ante la tramitación de pensiones y beneficios. Hay vulneraciones a la libertad, todas las internaciones forzadas sin consentimiento de la persona. Hay maltratos institucionales en las residencias gerontológicas, no hay estructuras institucionales idóneas, se carece de personal capacitado, se carece de estructuras de control y de control estatal adecuado. Todo esto conforma el primer bloque dado por este primer escenario de vulnerabilidad que enfrentan las personas mayores en el ejercicio de sus derechos personalísimos. Vamos a ver ahora qué es lo que hace el escenario internacional de los derechos humanos frente a estos. Entonces, ¿cómo se ubican las personas mayores? Les propongo ahora analizar cómo se ubican las personas mayores en el escenario internacional de los derechos humanos. En primer lugar, es indudable que las personas mayores forman parte o están comprendidas en la protección integral o completa de los derechos humanos dada por su sola condición de persona. Ahora bien, como ha ocurrido con otros grupos desfavorecidos, sean las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad, los migrantes, también las personas mayores han sido parte de esto que llamamos este proceso de especificación de los derechos humanos, es decir, aquel proceso que intenta de alguna manera reforzar la protección que todas las personas humanas titularizan por el solo hecho de ser personas humanas, pero reforzar cuando se advierten disfunciones o desventajas en lo que es su actuación o el ejercicio de estos derechos personalísimos. Recordemos esto que vimos hace un rato de la edad funcionando como una categoría sospechosa, que es una categoría de vulnerabilidad o de exclusión. Entonces, las primeras referencias en las cuales se observa la situación de las personas mayores en el plano internacional de los derechos humanos ha sido más bien indirecta y se han limitado a lo que es el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la seguridad social. Así lo vemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Protocolo de San Salvador o Protocolo Adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en la CEDAW o Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras. Luego empiezan documentos internacionales específicos como son las Asambleas Mundiales del Envejecimiento, el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento que data del año 1982,
En el año 2002, la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, es decir, todos documentos que empiezan a plasmarse dando cuenta específicamente de planes, pero que en principio van dirigidos más que nada a las acciones de política pública en relación a las personas mayores. Luego hay también varias de las observaciones generales de los organismos internacionales de derechos humanos y las recomendaciones generales tanto del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, de la CEDAW, del Comité de Derechos Humanos. Y luego se suman otros documentos específicos, la Carta de San José sobre Derechos de las Personas Mayores en el año 2012, la Organización Panamericana de la Salud en el año 2009 con un Plan Nacional de Acción. Las Naciones Unidas en el 2014 crean el cargo de experto independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas mayores y en el ámbito del Consejo de Europa también se aprueba la recomendación sobre promoción de los derechos humanos de las personas mayores. Pero entonces comienza a darse en el ámbito internacional de los derechos humanos la advertencia acerca de la necesidad de tener que generar un documento autónomo, un documento propio que trate sobre los derechos de las personas mayores. Entonces se reúne la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en el año 2003 y empieza a trabajar la construcción de una convención en este sentido. En el año 2011, la Asamblea General de la OEA se reúne en San Salvador y redacta una resolución, que es la Resolución de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y en el año 2011 comienza a trabajar justamente un grupo de trabajo sobre la protección de los derechos de las personas mayores, que en el año 2012 presentan su primer borrador de trabajo y es así que el 15 de junio del 2015 es aprobada la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. La Convención Interamericana es un documento sumamente valioso, es el documento regional que involucra la protección internacional de este colectivo específico de las personas mayores y hay que decirlo que ha tenido su puntapié o su base, su piso estructural en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque de hecho muchos de los conceptos y de las estructuras son tomadas de la Convención de Naciones Unidas. La Convención Interamericana implica un cambio de paradigma, parte de abandonar este concepto de este enfoque biomédico, asistencialista y paternalista y se centra en el concepto o en el modelo del enfoque de derechos humanos y en el modelo de igualdad y de no discriminación y en el reconocimiento de derechos. La Convención en realidad lo que hace es tomar los derechos existentes, los sistematiza, los especifica y garantiza que todas las personas mayores puedan disfrutar de estos derechos sin discriminaciones por razón de edad. Y en ella encontramos 4 principios o 4 valores esenciales. Por un lado, la igualdad, en segundo lugar, la no discriminación, el principio de dignidad y el principio de autonomía. El objeto de la Convención lo encontramos en su artículo 1. Su objeto es promover, proteger y asegurar en igualdad de condiciones con las demás personas el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores para lograr su plena inclusión, integración y su participación en la sociedad. La Convención Interamericana adopta el principio o hace parte del principio de maximización en materia de derechos humanos, con lo cual establece específicamente que si existen en el ámbito de cada uno de los estados partes normas específicas o tratados o documentos o legislaciones específicas que de alguna manera brindan beneficios más amplios o más abarcativos que los que ofrece la Convención Interamericana, estos principios deben ser incorporados en el marco de su protección. Y brinda definiciones que son sumamente importantes. Define qué se entiende por persona mayor, define qué se entiende por envejecimiento y qué se entiende por vejez. Estas definiciones están ancladas en este enfoque de derechos humanos y son absolutamente alejadas de enfoques paternalistas, edadistas o enfoques biomédicos que centran a la persona mayor en lo patológico. En cuanto a qué se entiende por persona mayor, la persona mayor es aquella que tiene 60 años o más, salvo que las legislaciones internas de los estados tengan un piso diferente, pero en ningún caso este piso puede ser superior a los 65 años. Y persona mayor se incluye, el concepto de persona mayor incluye al concepto de adulto mayor. Señala o describe qué se entiende por envejecimiento, una idea de envejecimiento de la mano de este envejecimiento social activo y habla del proceso de envejecimiento como si bien un proceso gradual que tiene que ver con cambios biológicos, fisiológicos y funcionales, en realidad es el resultado
de interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. De modo que aquí vemos presente este modelo social, es decir, el envejecimiento no es solamente una cuestión de un proceso de crecimiento o de envejecimiento de la persona, sino que es la resultante o el resultado de esta interacción dinámica y permanente que se da entre el sujeto y el medio. Luego define a la vejez como una construcción social de la última etapa de la vida y aporta el concepto de envejecimiento activo o envejecimiento activo saludable, que tiene que ver con optimizar todas las oportunidades de vida de la persona en todo lo que tiene que ver con sus actividades sociales, económicas, culturales, familiares, espirituales, cívicas, etc. La Convención aporta además el concepto de no discriminación. Por no discriminación, tomando en parte el concepto de Naciones Unidas, se entiende cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como objetivo o como efecto anular o restringir el reconocimiento o goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en cualquiera de sus esferas de actuación. Este concepto de no discriminación incluye el concepto de no discriminación por vejez y también trabaja la Convención el concepto de discriminación múltiple. Por discriminación múltiple entiende aquella discriminación que se da cuando se conectan dos o más factores de discriminación, entonces se genera una forma reforzada de discriminación y luego incorpora un concepto específico que es la discriminación por vejez. La discriminación por vejez es aquella que está basada exclusivamente en la edad. Es decir, toda distinción, exclusión o restricción cuyo basamento es exclusivamente la edad. Esta idea de la categoría sospechosa que tiene como propósito o como efecto menoscabar, anular o restringir el goce o ejercicio de los derechos humanos de la persona en igualdad de condiciones con las demás. Entonces la Convención prohíbe la discriminación por motivos de edad. La discriminación por edad está prohibida en la Convención Interamericana y está prohibida especialmente de una manera reforzada cuando ella es el efecto de esta discriminación múltiple, es decir, cuando las personas mayores se encuentran con toda otra serie de factores de vulnerabilidad dadas por el género, la orientación sexual, el hecho de ser una persona migrante, la identidad de género, ser una persona pobre, en situación de marginación social, una persona con discapacidad, indígena, perteneciente a un pueblo tradicional, a una minoría étnica o nacional, lingüística, por razones religiosas, rurales, etc. Es decir, todos los múltiples factores de vulnerabilidad que pueden entrecruzar a la luz de este concepto de vulnerabilidad múltiple. Y de la mano de esta idea de igualdad y de no discriminación por razón de la vejez, se interpretan o se entienden todo el resto de derechos que contiene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y entre los cuales podemos mencionar el derecho a la vida y el derecho a la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y el derecho a la autonomía, el derecho a la participación y a la integración e inclusión comunitaria, el derecho a la seguridad y a vivir una vida libre de violencia, el derecho a no ser sometido a penas o a tratos inhumanos, crueles o degradantes, el derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión, a la libertad de información, a la participación política, a la libertad de asociación, a la nacionalidad, a la libertad de circulación, el derecho a tener una vida recreativa, al esparcimiento, al deporte, a la cultura, a la educación, a la salud, el derecho al trabajo y a la seguridad social, el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en un ambiente sano igual que el resto de las personas, el derecho a la movilidad personal. Y viene la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que con simplemente hacer un repaso de ella pueden detectarse. La Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores exige este derecho de las personas a ser tratadas en un marco de dignidad, a ser respetadas y a ser valoradas en todas las aportaciones continuas que las personas pueden hacer en la sociedad, y por esto prohíbe justamente las acciones u omisiones de violencia respecto de las personas mayores. Entonces, a este fin de proteger o de reforzar la protección de la persona mayor a una vida libre de violencia, es que la Convención también describe los conceptos de maltrato, los conceptos de negligencia y de abandono, que son tres conceptos diferentes, y además profundiza estos conceptos al definir a la persona mayor que reside en instituciones de cuidado a largo plazo, que es una persona mayor distinta a los efectos de la Convención que aquella que vive en el ámbito de su familia. ¿Por qué? Porque en estas instituciones de cuidado a largo plazo, como vamos a ver, puede ser pasible de muchas más situaciones de violencia, de abuso o maltrato.
En primer lugar, dijimos, la Convención define al maltrato. El maltrato es una acción u omisión que puede ser única, repetitiva o reiterada o reiterativa contra una persona mayor que va a producir daño a su libertad, a su integridad o a su seguridad física o psíquica y que va a vulnerar el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Este maltrato se diferencia de la noción de negligencia y de la noción de abandono. La noción de negligencia incluye incluso a todas aquellos errores o faltas no deliberadas, descuidos, omisiones, desamparos, donde no se han tomado las precauciones normales necesarias para atender al cuidado de los derechos de la persona mayor. Y la noción de abandono, en cambio, implica una falta de acción deliberada o no deliberada, pero una falta de acción para poder atender los derechos humanos de la persona mayor. Estos conceptos de maltrato, de negligencia o de abandono se ven profundizados cuando la persona mayor es una persona que reside en instituciones de cuidado a largo plazo, que es aquella que permanece en instituciones de carácter público o de carácter privado o de carácter mixto, donde lo cierto es que depende de estas instituciones para recibir todos los cuidados en lo que tiene que ver con su atención de manera prolongada, en lo que importa su atención de necesidades básicas y su atención de necesidades morales o necesidades emocionales. Muy bien, luego de estos conceptos explicativos o definiciones, la Convención también aporta principios interpretativos, es decir, un catálogo son muchísimos los principios interpretativos que aporta la Convención Interamericana y que tienen por finalidad poder favorecer la interpretación del resto del articulado de esta Convención. Entre estos principios interpretativos se encuentran la promoción y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor, el valor, la valorización de esta persona mayor, la dignidad, la independencia, el protagonismo y la autonomía de la persona mayor, la igualdad y la no discriminación, la participación, la integración y la inclusión plena en la sociedad, el bienestar y cuidado, la autorrealización, la equidad y la igualdad de género, el enfoque diferencial, el respeto y el valor de la diversidad cultural, la responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad en el cuidado y en la atención de la persona mayor y en la promoción de sus derechos humanos y la protección judicial efectiva. Nos interesa ahora detenernos en este principio fundamental de la Convención, que es la protección judicial efectiva, para observar algunas cuestiones relacionadas con este cruce entre la vulnerabilidad y el acceso a la justicia, o las posibilidades de acceso a la justicia de las personas mayores para garantizar el ejercicio de sus derechos personalísimos. Justamente recordemos que las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad nos dan cuenta de la edad como una de los factores o de las circunstancias de vulnerabilidad. Recordemos que cuando las 100 reglas de Brasilia nos hablan de la edad como categoría de vulnerabilidad, no están refiriendo exclusivamente a las personas menores de edad, sino que también están refiriendo a la edad por edad avanzada o por tratarse de una persona mayor. El concepto de acceso a la justicia o los principios de acceso a la justicia están contenidos en el artículo 31 de la Convención Interamericana y este artículo 31 es un mix o una unión entre los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de acceso a la justicia. En primer lugar, la Convención Interamericana señala el derecho de toda persona mayor a ser oído con las debidas garantías por un juez competente, independiente e imparcial en la determinación de todos sus derechos en el área no solamente penal, sino también civil, económico, laboral, seguridad social o de cualquier otro carácter. Esto lo trae de la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, la Convención Interamericana nos habla de la obligación de los Estados partes de asegurar que las personas mayores tengan acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas, incluso mediante la implementación de ajustes de procedimiento. Recordemos que los ajustes de procedimiento se diferencian de los ajustes razonables en el sentido de que los ajustes razonables están sujetos, conforme explica la Convención de Naciones Unidas, a el requisito de no importar una carga desproporcionada o indebida. Esto no ocurre con los ajustes de procedimiento. Los ajustes de procedimiento proceden en todo caso para garantizar que la persona mayor, en este caso, tenga acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas. Y dos particularidades que trae la Convención Interamericana: el deber de garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial. Los procesos judiciales que involucran o que tienen como protagonistas a personas mayores deben recibir en el ámbito de la justicia un tratamiento especial. Esto es en el ámbito de la justicia y digo también en el ámbito de los procesos administrativos. Y en particular,
la Convención Interamericana agrega este principio o esta exigencia de actuación particularmente expedita en los casos en que se trata de reclamos que tienen o que ponen en juego o que involucran en juego el derecho a la salud o el derecho a la vida de la persona mayor. Y también incorpora, tal como lo hace la Convención de Naciones Unidas, la obligación de capacitación de todo el personal que trabaja en las políticas públicas y en la administración de justicia y también el personal penitenciario y el personal policial en contacto con las personas mayores. Bien, 3 situaciones o 3 principios en función de los cuales en función de cuya vulneración la persona mayor puede acceder a la justicia para asegurar justamente mediante esta accesibilidad el resguardo de estos derechos fundamentales: la dignidad de la persona, la preservación de la autonomía de la persona mayor y el principio de presunción de su capacidad. Vamos a ver un poco esto. En principio, en función de la similitud que presentan las barreras que encuentran las personas mayores en el ejercicio de sus derechos con las que encuentran las personas con discapacidad, la Convención Interamericana ha tomado el modelo de la Convención de Naciones Unidas en materia de personas con discapacidad para establecer el modelo de toma de decisiones con apoyo basado en la voluntad y preferencias de la persona. Y en este sentido, la Convención Interamericana incorpora el principio de autonomía personal de las personas mayores. En su artículo 7 justamente habla del respeto de la autonomía de la persona mayor en la toma de decisiones. Los estados reconocen el derecho de la persona a las decisiones en su plan de vida, a armar su propio proyecto autorreferencial, a una vida autónoma e independiente, al respeto de la autonomía personal de la persona mayor, que involucra no únicamente, pero sí esencialmente, por ser uno de los aspectos donde más vulneraciones recibe la persona mayor, el respeto a la oportunidad de elegir su lugar de residencia y a dónde y con quién vivir, y que tenga acceso progresivamente a servicios que le permitan permanecer en su lugar de residencia y permanecer en el lugar en el que ella desea transitar las últimas instancias de su vida. En segundo lugar, dijimos la situación de el principio de capacidad jurídica y el acceso a la justicia para garantizar la capacidad jurídica. El principio de igual reconocimiento como persona ante la ley, que está garantizado, ya sabemos, también por la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí el artículo 30 de la Convención Interamericana toma o copia el artículo 12 de Naciones Unidas. Los Estados partes reconocen la personalidad jurídica de las personas mayores y reconocen y reafirman que las personas mayores tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida. Y a los fines del ejercicio de esta capacidad jurídica, los Estados partes deben proporcionarle a la persona mayor el apoyo al que puedan acceder en el ejercicio de su capacidad jurídica. Establece los principios de salvaguardias de incorporación, de salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos. Estas salvaguardias tienen que respetar los derechos, las voluntades y las preferencias de la persona mayor y garantizar que no existan conflictos de intereses ni influencia indebida, y ser proporcionales al grado en que estas salvaguardias afecten los derechos e intereses de las personas mayores. Es decir, el mismo lenguaje que emplea la Convención de Naciones Unidas. También el derecho de las personas mayores a ser propietarias, a heredar bienes, a manejar sus recursos económicos y a no ser privadas de sus bienes de manera arbitraria. Y entonces, a la luz de esta idea de capacidad, quiero traerles aquí para compartir con ustedes un fragmento de una sentencia, que fue una sentencia dictada en mi país, en Argentina, una sentencia resuelta por un caso que trabajamos en conjunto con la doctora María Graciela Iglesias, que también está presente en este curso de capacitación y que obedeció a un reclamo en el cual planteamos, en este caso personal, como defensora de los derechos de esta persona mayor, una persona de 79 años de edad que había sido llevado a la justicia para declarar su incapacidad civil como requisito para poder cobrar un beneficio de pensión. Postulamos el rechazo de esa declaración de incapacidad civil y ordenamos medidas concretas a la administración pública para que otorgara el beneficio de pensión a esta persona mayor. ¿Y qué es lo que plantea o lo que dice la sentencia dictada por el Tribunal de Familia de la Argentina en este caso? Si bien se valora, voy a permitirme darle lectura a esta sentencia para que ustedes puedan verla. Si bien valoro la pericia médica de un aspecto médico-clínico en relación con el diagnóstico, pronóstico y el régimen que se aconseja, no puedo dejar de tener en cuenta que a partir del paradigma de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta sentencia es anterior a la Convención de Personas Mayores, tiene más de 10 años, pero ya aplicó
el paradigma de las personas con discapacidad a las personas mayores, no resulta ser el modelo médico rehabilitador, el sistema de inclusión para las personas con discapacidad, sino el modelo social de la discapacidad, donde anidan todos los resortes socioeconómicos sanitarios que impiden la accesibilidad y el reconocimiento y, por tanto, la capacidad jurídica de las personas. En este caso, la inmediatez del proceso y la esencia de la función jurisdiccional permiten un fallo acorde con los principios constitucionales de derechos humanos, de conformidad con las expresiones y decisiones que transmitió tanto el señor S. como su familia en relación al ejercicio de sus derechos. En el marco de la audiencia mantenida con el señor S., compareció ante la suscripta junto a su hija y su esposa, quienes manifestaron que saben que lo que les pasa es porque él ha envejecido, que no quiere continuar con este proceso, que tiene 79 años y demencia senil debido a su edad, pero no desea que se dicte una sentencia que lo declare incapaz. Este trámite lo habían iniciado porque le habían dicho que era necesario para obtener la jubilación. Así, el señor S. es una persona de 79 años que requiere de contención familiar y asistencia médica para mantener su calidad de vida. Pero esto no significa que para el logro de este fin deba ubicar su derecho dentro de un proceso tutelar que, a luz del espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, excede la figura de la protección tutelar, que tiene como consecuencia efectos civiles y patrimoniales que implican la sustitución del señor S. por un tercero representante y curador. Por ello, considero que debe rechazarse el pedido de declaración de incapacidad, teniendo en cuenta y haciendo aplicable la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy sería la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. ¿Por qué es necesario pensar qué es lo que ocurre? ¿Por qué muchos años atrás todas las personas, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, no morían rodeados de un proceso de incapacitación o de limitación a su capacidad jurídica? ¿Y por qué hoy en día se está intentando llevar a las personas mayores al ámbito de la justicia para ligar o para determinar su capacidad jurídica? ¿Cuál es la diferencia que hace a esta época actual? Bueno, la respuesta a esto en parte lo encontramos con este enfoque, o por la prevalencia de este enfoque biomédico que vemos en nuestras sociedades, y no este enfoque de derechos humanos, que es el enfoque que estamos intentando poder explicar de la mano de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, los argumentos por los cuales las personas mayores son llevadas al ámbito de la justicia para limitar su capacidad jurídica tienen mayor relación con necesidades sociales insatisfechas, como por ejemplo obtener un lugar en una residencia habitacional, obtener pensiones, obtener jubilaciones, reclamo de medicamentos, coberturas sociales por parte del Estado, etc. Bien, y por último, o ya llegando al final de este encuentro, algunas de las cuestiones también de acceso a la justicia en lo que tiene que ver con el aseguramiento de la autonomía en el ámbito del ejercicio del derecho a la salud y de los derechos personalísimos. ¿Qué involucra o qué significa el derecho a la salud de la mano de la Convención Interamericana? Bueno, según su artículo 19, involucra la protección de la persona mayor en el derecho a su salud física y mental sin ningún tipo de discriminación, y abarca promoción y prevención en la atención de la salud, luego la atención de la enfermedad, los procesos de rehabilitación y los cuidados paliativos. Sin embargo, como bien señala el relator especial de Naciones Unidas, Annan Grover, sobre el disfrute del derecho a la salud del más alto nivel posible de salud por las personas mayores, en el estudio temático que el relator de Naciones Unidas realiza sobre el ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores, justamente él señala que estas cuestiones, la atención de salud, la rehabilitación, los cuidados paliativos, no son específicamente, son un problema, pero no son el problema mayor en relación a las personas mayores, sino que el problema mayor está en garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. Es decir, el problema mayor no está centrado en la atención de salud en sí, sino en cómo garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el proceso de dicha atención de la salud. En este sentido, los problemas mayores se centran en el derecho a la autodeterminación, en el derecho a la información, en el consentimiento informado, en las instancias de vida y en la muerte, donde la violación a todos estos principios provoca diferentes tipos de maltrato sanitario a los que son expuestos las personas mayores. Las personas mayores normalmente no son sujetos de diálogo sanitario con el personal de salud, sino que son reemplazados o por sus familiares o por otras personas de confianza o de menor confianza o por sus cuidadores ante el equipo sanitario. Entonces, la Convención Interamericana introduce específicamente el concepto de consentimiento informado, dice que la persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar y a expresar o a retirar su consentimiento informado. Negar este derecho al consentimiento informado constituye una vulneración de los derechos humanos de la persona mayor. La persona mayor tiene derecho a recibir información clara, adecuada, oportuna, accesible, prestada de manera comprensible respecto de la problemática de salud que la aqueja.
Está prohibido administrar ningún tipo de tratamiento, intervención o una investigación respecto de la persona mayor sin su consentimiento libre e informado. Y también se prevé el derecho a negar, a recibir o también a interrumpir voluntariamente un determinado tratamiento que está cumpliéndose, es decir, esta idea de poder brindar la negativa a un tratamiento desproporcionado o cruento, por ejemplo, y recibir únicamente cuidados paliativos en la instancia final de la vida, y también el reconocimiento específico de las directivas anticipadas, es decir, estas directivas que la persona pueda dar para el momento en el cual ya no puede expresar su opinión respecto de su salud, respecto de qué actos quiere que se lleven a cabo en relación a ella o qué persona es la que quiere que lleve adelante la toma de decisiones en este proceso sanitario. Con lo cual los estados tienen tres obligaciones generales en materia de salud. Estas obligaciones generales surgen de la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Y como en materia de derechos humanos ocurre, las obligaciones son de respetar, proteger y garantizar. ¿Qué quiere decir la obligación de respetar? La obligación de respetar justamente el derecho a la salud. Los estados partes deben abstenerse de interferir en el disfrute y en la garantía del derecho a la salud de las personas mayores. La obligación de proteger, en cambio, dice que el Estado debe intervenir para impedir que terceros interfieran con el ejercicio de este derecho a la salud, por ejemplo, las empresas, abusos sistemáticos en instituciones a largo plazo o abusos por parte de las empresas prestadoras de servicios de salud. Y luego la obligación positiva, la obligación de garantizar, es decir, la de establecer medidas positivas a nivel de acciones legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales para garantizar el disfrute pleno del ejercicio del derecho a la salud por las personas mayores. Y teniendo en cuenta que en lo que implica problemáticas del ejercicio del respeto del derecho a la salud, no es únicamente el derecho a la salud el que está en juego cuando hablamos específicamente de personas mayores, sino que hay otros condicionantes, además del ser una persona mayor, que también inciden en la problemática de la garantía de este derecho a la salud. Habíamos hablado hace un rato de estas situaciones de discriminación múltiple. Bueno, podemos potenciar esta idea hablando en realidad de esta vulnerabilidad interseccional, es decir, cuando diferentes capas o tipos o formas de vulnerabilidad interseccionan de manera que generan una nueva condición de vulnerabilidad que es superadora de la mera sumatoria de estas vulnerabilidades y que esto viene dado en cuenta por las múltiples variantes de vulnerabilidad. Y una de las mayores que se presentan es la interseccionalidad entre la vulnerabilidad por edad mayor y la vulnerabilidad por género. Justamente ¿por qué? Primero porque la expectativa de vida es mayor en las mujeres que en los hombres, esto está científicamente comprobado, las mujeres tienen una expectativa que supera en años la expectativa de vida de los hombres. En segundo lugar, porque entonces justamente son mayormente las mujeres las que se dedican al cuidado de la vida de la persona mayor en las últimas instancias de su vida, de su cónyuge, de su compañero, y no así estos respecto de ellas, porque ellos fallecen antes, de modo que las mujeres quedan relegadas al cuidado de personas familiares o no familiares o a cuidados en ámbitos institucionales. Y luego también porque las personas mayores, mujeres, por el hecho de las dificultades que han tenido en su vida en el acceso al mercado laboral, cuentan con menos probabilidades de tener seguridad social o servicios sociales de salud que estén vinculados a haber tenido un empleo social remunerado o a tener una jubilación o una pensión. Y también porque hay enfermedades que afectan desproporcionadamente a las mujeres, es decir, hay enfermedades como por ejemplo enfermedades ginecológicas que solamente sufren las mujeres o enfermedades que afectan más desproporcionada a las mujeres como la osteoporosis. Estas enfermedades hacen que el cruce entre género y persona mayor sea mucho más complejo que cuando hablamos de personas mayores que son hombres. Todos estos datos surgen del informe del Relator Especial de Naciones Unidas que yo les comentaba hace un ratito. Bien. Y por último, ahora sí para ir cerrando este bloque, nos interesa ver algunas cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos humanos de las personas mayores en las instituciones de largo plazo o residencias de largo plazo de cuidado de la salud. Desde que hablamos de estas instituciones, recordemos aquello que la Convención Interamericana definía en su artículo 2 como instituciones a largo plazo de cuidado de salud, es decir, todas aquellas donde las personas residen hasta las últimas instancias de su vida. Muchas veces, en realidad, esto se debe a la falta de políticas públicas adecuadas que permita que las personas mayores puedan seguir permaneciendo en el ámbito de su vida familiar o en los ámbitos comunitarios de pertenencia. También en muchos casos hay personas que llegan a la edad mayor después de haber transcurrido toda su vida en ámbitos institucionales. Esto hace que transformándose en personas padecientes crónicos de un ámbito institucional, a la edad mayor claramente van a seguir perteneciendo a ese ámbito crónico.
Si bien no se trata de internaciones por razones de salud mental, como puede ocurrir en otras circunstancias, lo cierto es que deben aplicarse todos los principios de derechos humanos que resultan invocables en esta materia y no debe prescindirse o justamente deben aplicarse todos los controles administrativos y jurisdiccionales mediante los organismos pertinentes. ¿Por qué? En primer lugar, porque la pertenencia a un servicio de asistencia a largo plazo o una residencia a largo plazo, un ámbito institucional, genera severos déficits en lo que tiene que ver con el respeto de la autonomía y de la capacidad jurídica de la persona mayor. Ya con solamente pensar cómo es el modo en que una persona ingresa y pone fin a su permanencia en una residencia de largo plazo, se advierte que se desoye el principio de capacidad jurídica de la persona mayor. Mayormente, las personas de edad no son consultadas respecto de su deseo de ingresar a estos ámbitos institucionales, ni menos tampoco respecto del momento en que desean poner fin a su residencia institucional. De modo que en realidad estas residencias institucionales se asocian o se relacionan con estrictas privaciones de libertad. Tenemos que pensar que muchas de las personas que están alojadas en ámbitos institucionales como personas mayores son personas privadas de su libertad. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución número 1 del 2008, justamente sobre principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, enumera entre los ejemplos de privación de la libertad justamente la situación de las personas mayores. Entiende como privación de libertad cualquier forma de institucionalización o custodia de una persona por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección o que esté bajo el control de una autoridad judicial o administrativa, sea en una institución pública o privada en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Y ejemplifica no solamente a las personas con discapacidad, mentales o sensoriales, las instituciones para niños y niñas, solicitantes de refugio o de asilo, apátridas y también las personas mayores o cualquier persona que se encuentre en una institución similar destinada al cuidado de personas. De modo que las personas mayores deben poder acceder a la justicia y es importante el establecimiento de salvaguardias efectivas para el acceso a la justicia de las personas mayores a través o para de alguna manera eliminar las violaciones de derechos o confrontar las violaciones de derechos a los que son sometidas en estos espacios de atención residencial. Por eso es importante que los estados establezcan organismos de monitoreo específico que de alguna manera releven a partir de sea actuaciones jurisdiccionales o sean actuaciones administrativas, el control acerca de las condiciones que presentan las personas mayores en estos ámbitos de institucionalización. Así, por ejemplo, en mi país, la Ley Nacional de Salud Mental prevé un organismo que es el Órgano Nacional de la Ley de Salud Mental, que específicamente se dedica a hacer relevamientos de las condiciones que presentan las personas que están alojadas en instituciones de salud. Y esto lo hace no solamente respecto de las personas con discapacidad, sino también respecto de las personas mayores. Y si me permiten mencionar algunos de los datos que ha encontrado el órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental Argentina en las instituciones que alojan personas mayores, son, entre otros, los siguientes: ausencia de acciones esenciales de cuidado, promoción y de estimulación de la persona, de acciones recreativas, de estimulación cognitiva, ausencia de salidas al hogar familiar o de paseos recreativos, se emplean sujeciones, no solamente farmacológicas a través de la polimedicación o la sobremedicación, sino también sujeciones a mesas, sillas y ventanas. Estas medidas se naturalizan ante la carencia de un abordaje que prevé o que preserve de alguna manera más adecuada la dignidad humana. Se establecen establecimientos asilares con un enfoque de institucionalización, estadías de larga data. Muchas personas pierden directamente sus derechos ciudadanos, ni siquiera pueden salir a votar, por ejemplo, por ejercer un derecho político fundamental. Y estas situaciones se potencian cuando no hay involucración por parte de sus familiares que permita de alguna manera un control exhaustivo de esta situación. De modo que la situación de institucionalización de las personas mayores es una de las que mayores complejidades presenta en el escenario actual del ejercicio de derechos humanos de las personas mayores y una de las principales en donde debe asegurarse el acceso a la justicia para garantizar sus derechos humanos básicos fundamentales, tales como la dignidad, la autonomía personal y el respeto de su plena capacidad jurídica. Bueno, vamos llegando al final. En lo personal quiero agradecerles profundamente el haber podido escucharme en este momento con algunas ideas para compartir y quiero despedirme pudiendo compartir con ustedes un fragmento que pertenece a un autor, Eligio Resta, y que me pareció sumamente oportuno porque nos habla de esta idea de vulnerabilidad o de fragilidad que hemos trabajado.
Eligio Resta dice que la fragilidad habla de esas formas sutiles de no reconocimiento de la dimensión mínima de la vida que está fuera de la igualdad. Indica ausencia de reconocimiento, desatenciones, miradas distraídas y a veces cínicas que sobrevuelan. No se detienen sobre estas vidas que no tienen la capacidad ni siquiera de luchar por los propios derechos. Lo traducimos en desprecio, un vocablo que es exactamente lo contrario de precioso. Vidas que no tienen precio, sin dimensiones de valor. Es la condición que se descubre cuando nos damos cuenta que ser hombres no es siempre una condición necesaria y suficiente para ser objeto y sujeto de humanidad. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado, por haber compartido este momento. En lo personal ha sido un placer enorme y espero que esta oportunidad pueda volver a repetirse en otra ocasión. Suprema Corte, el poder de la justicia.